Perdonar es muy difícil, pero sí se puede. Es culpa de Dios y le echamos todos los muertitos a Dios cuando son decisiones. Son decisiones de cada quien. Yo tengo que perdonarme a mí misma por lo que haya hecho, lo que me haya faltado, el pecado de omisión, lo que tú quieras. Yo tengo que perdonarme y tengo que perdonar a Dios. Perdonar es obedecer a Dios, porque Él dice que perdonemos a los que nos ofenden. Es una orden. Cuando empiezas a sentir que has perdonado es cuando sueltas y empiezas a bendecir a la otra persona, no a maldecir. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cómo están? Donde quiera que te encuentres, a la hora que sea. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en este tu lugar seguro. Estamos muy contentas de ver que de verdad lo que hemos estado haciendo a través de estas semanas te está ayudando y a nosotros nos encanta no nada más estar en este espacio por estar, sino por saber que podemos aportar algo a tu vida con nuestras experiencias o las experiencias de nuestras invitadas. Y hemos estado hablando a través de estas semanas acerca de cómo sanar las heridas de separación y divorcio, un proceso tan devastador, un proceso que toma, toda la vida el continuar sanando porque hay diferentes etapas y situaciones. Hemos hablado de por qué duele tanto, hemos hablado de las emociones, del enojo, hemos hablado de las finanzas, de los hijos y hoy vamos a tocar un tema que para mí es vital y que en cada tema que tenemos, en cada serie, llegamos al punto de hablar del perdón. En estos episodios he sido la protagonista de esta situación. Yo me acuerdo que cuando yo escuché al poco tiempo de que yo me separé del papá de mis hijos, estaba en la iglesia y hablaron del perdón, ¿no? Esas cosas que Dios hace y que te habla y te dice lo que quiere que escuches, ¿no? Y cuando oí que el pastor dijo, el perdón es para ti. Cuando hablaban del perdón, yo decía, pero ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar a la persona que me está haciendo sufrir y llorar? Y a mis hijos y la injusticia. Y yo no podía ni siquiera imaginarme que pudiera yo perdonar. Hasta que él dijo, el perdón es para ti. El perdón es la llave a tu libertad. Dije, ay, pero no puedo, no quiero. Pero lo tomé como uno de los medicamentos más importantes que yo iba a tener que tomar para mi bienestar, para yo estar bien, trabajando ya en todo el proceso, buscando la ayuda profesional, emocional, espiritual, para poder estar bien. Y de verdad, Gloria, que está conmigo hoy, Gloria Vázquez, mi hermana. Creo que debería haberme presentado desde el principio. Soy Vivian. Perdón. Pero este tema me encanta y lo tengo muy presente porque es un tema continuo. Sí. Que la clave, la llave para nosotras estar bien, nosotros, hombres, mujeres, emocionalmente, es poder perdonar, porque la falta de perdón hace estragos en nuestra vida y nos roba de la libertad, de la paz. Yo siempre aprendí que el perdón, obviamente lo vamos a ver yo creo que después, no es para la otra persona, es para mí. Y la otra persona decía, ay, es que llegue y me pida perdón y que haga. Ni siquiera así eso te va a sanar. El único que puede sanar tu corazón es Dios. Así que si todavía tú sientes enojo, dolor, tristeza, si cada vez que recuerdas la ofensa, sea la que sea, la ofensa, y se te llenan los ojos de lágrima y se te atora en el pescuezo, si deseo, pienso o hablo mal en contra de la persona que me ofendió, estas son señales de que aún no hemos perdonado. A mí, perdónenme, pero las personas que piensan que el perdón es olvidar, están muy equivocadas. Jamás se olvida, pero ya no te duele. El perdón hace que después del proceso, porque el perdón es un proceso, el perdón no se siente.
nada más se obedece. Pero ese proceso te lleva a, cuando recuerdo, ya no me enojo, ya no tengo ese dolor, no se me va a olvidar nunca, pero puedo vivir en paz, ¿o no? Puedes vivir en paz y es una herramienta maravillosa. El perdón es como ir al gimnasio del perdón, pero cuando yo no perdono, sigo agregando a la factura de ofensas. La persona me sigue debiendo. Y ahorita, de verdad, el perdón es un tema para todos los días. Me encanta que el Padre Nuestro lo rezamos, lo oramos, Señor, Padre Nuestro, etcétera. Perdóname como nosotros perdona mis ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo decimos, pero perdonar es muy difícil, pero sí se puede. Pero muchas veces estamos en una relación de pareja, todavía juntos, etcétera, pero cada oportunidad que tengo, saco la factura de 1900 y nunca me acuerdo qué tal día. Y eso es falta de perdón. Y mientras más tiempo me tarde en saldar la cuenta, no podré tener relaciones sanas con los demás. Olvídate si estás pasando por separación, por divorcio, por un tipo de situación así. Ni podré tener paz ni una relación sana con Dios ni conmigo misma. Por eso es que perdonar es ceder mi derecho. Y eso está cañón, porque cedes tu derecho a vengarte. Puedes vengarte. Puedes, por supuesto. Puedes vengarte y lo puedes hacer requete bien, pero vas a ceder ese derecho a vengarte. Eso es el perdón. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para la otra persona. Lo estás haciendo para que tú puedas tener ese perdón a 3 niveles. Hacia el ofensor, hacia ti mismo y hacia Dios. O sea, a veces nosotros no nos perdonamos. Y eso también es falta de perdón. O sea, el no perdonarme, el decir, no me puedo perdonar que yo permití esto. No me puedo perdonar haber firmado el divorcio. No me puedo perdonar a veces, como también entra la culpa, entonces es que no lo atendí, es que no le hablé bonito, es que es que yo de verdad debería haber hecho, es que yo no lo traté. Entonces muchas veces nos entra la culpa porque es un duelo, porque es una pérdida, no porque alguien falleció, pero es una pérdida, como lo vimos en uno de los capítulos anteriores, de sueños, de planes, de un estado civil, de muchísimas cosas, de amistades. Entonces entra la culpa. Y ahí es donde yo me tengo que perdonar. Ya ahora sí que lo que pasó entre tú y yo, sí cometí errores, sí hubieron cosas que ya no tienen solución, los hubieras no existen, pero yo tengo que perdonarme a mí misma por lo que haya hecho, lo que me haya faltado, el pecado de omisión, lo que tú quieras. Yo tengo que perdonarme y tengo que perdonar a Dios. Que eso está fuertísimo, ¿ves? Porque muchas veces culpamos a Dios de todo lo malo. Es que si Dios existiera, no hubiera permitido este divorcio. ¿Por qué si esta pareja se restauró y la mía no? Y la mía no. Entonces es culpa de Dios. Y le echamos todos los muertitos a Dios cuando son decisiones. Son decisiones de cada quien. Y entonces, pues, que se oye tan fuerte, pero hay que perdonar a Dios. Y de verdad, cuando apenas estás pasando por una situación, te acaban de decir que ya no te quieren, que ya hay otra persona. O sea, obviamente no te digo en este momento que perdones. Pero si tú ya llevas un buen rato donde estás amargada, el perdón es el mejor antídoto contra el resentimiento y la amargura, que son primos hermanos. O sea, van de la mano. A mí me encanta una escritura en Hebreos 12:15 que dice, asegúrense o asegúrate de que no dejes de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura es algo que te destruye, es algo que te roba la vida, es algo que te quite el disfrute. Y es una raíz que se va haciendo más profunda, más profunda, más profunda. Y destruye. Destruye, totalmente, destruye. Teníamos nosotros un árbol que tuvimos que quitar completamente. ¿Por qué? Yo no lo quería quitar porque ya llevaba muchos años, estaba precioso, daba sombra. Pero mi esposo me dijo,
están las raíces yéndose a la casa del vecino. Y a va la a tuya. romper, o sea, las raíces de mi árbol se estaban yendo a la casa del Y vecino. y a la tuya. Ah, y a la mía también, por supuesto, pero dijimos, va a destruir la barda. la barda, la tubería del riego, en fin. El caso es que con todo el dolor de mi corazón tuvimos que podar, no nada más podar el árbol, sino sacarlo de raíz para que no destruyera más. Y eso es lo que pasa, o sea, el perdonar es constante. Ahorita vamos a ver por qué. Y qué no es el perdón, porque tengo una información equivocada de lo que es el perdón. Yo voy a decir lo que no es el perdón y Gloria va a decir lo que es el perdón. El perdón no es un sentimiento. Yo no voy a levantarme y decir, hoy quiero perdonar 1, 2, 3 por mí todos mis compañeros. No vas a sentir querer perdonar a alguien que te ha lastimado. Y ¿sabes qué? Esto aplica no nada más en una situación de divorcio, Claro. con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con cualquier persona con las que haya un conflicto. Necesitas cambiar tus sentimientos. Pero el trabajo... No necesitas cambiar. Digo, tus no sentimientos. necesitas cambiar lo que sientes. Exacto, porque no puedes. sintiéndote aún triste, sola, enojada, tú puedes decidir perdonar. Y el sanar tu corazón es trabajo de Dios. Es un proceso. No puede, es que cuando ya sienta bonito voy a perdonar. Sí, exacto. Entonces no tengo que sentir bonito para perdonar. Yo estaba totalmente en llanto, en dolor, que me duró muchos años. Así es que yo no iba a sentirlo, pero esa vez que oí al pastor decir, el perdón es para ti, me acuerdo que llorando y sin quererlo hacer, dije, ok, yo decido perdonar. Perdonar no es hacer de cuenta que no te lastimaron. Sí, no. La herida es profunda. Hay miles de razones por las cuales una persona se divorcia, pero la infidelidad, y mucha gente decide permanecer con su pareja a pesar de la infidelidad, pero jamás vuelve a ser la misma persona, jamás vuelves a poder tener relaciones sexuales íntimas bonitas porque estás con esa cosa. Yo estoy convencida que hasta la herida de infidelidad se puede perdonar, pero tienes que pasar por el proceso. Entonces no es así como no me hicieron nada. El decir que la otra persona, lo que la otra persona hizo no estuvo mal, no, sí estuvo mal. Al contrario, reconocemos que nos hicieron mal y decidimos perdonar. Y esto no tiene mucho que ver con este tema, pero, por ejemplo, hay veces que padres y madres han dañado a sus hijos con golpes, con rechazo, con comparaciones, con humillaciones. Y a veces trato como de no hablar de esto porque no quiero como ofender o hacer quedar mal a mis papás. Pero cuando yo me doy cuenta que sí me hicieron, sí me lastimaron, sí me abandonaron, sí me ofendieron, sí me golpearon, pero con eso yo decido perdonar. Perdonar no significa volver a confiar en la otra persona. Cuando se rompe la confianza, se rompe todo. La confianza se gana y se aprende. Pero si esta confianza es quebrantada, podemos perdonar y no tengo que volver a confiar en la otra persona. Perdonar no es liberar a la otra persona de su responsabilidad. Claro, ni minimizar. Ni minimizarlo. O tomar a la ligera lo que la otra persona hizo. Perdonar no significa reconciliación. Sí, está cañón. Para el perdón no hay condiciones. Yo puedo, pero para la reconciliación hay muchas. ¿Sabes qué? O sea, yo me acuerdo que yo le dije al papá de mis hijos, en una ocasión, quiero que corras de tu oficina a tal persona. Y me dijo, pues no hay trato. O sea, hay cosas que dices, ¿sabes qué? O en oficinas donde pues anda con una persona en la oficina y pues, ¿sabes qué? Cámbiate de trabajo. Pues no lo voy a hacer. Pues no hay trato. O sea, ¿cómo voy a permitir que tú estés enfrente de la persona por la que terminamos? Hay N mil ejemplos, ¿no? Claro. Perdonar no significa justificar acciones malas que alguien te hizo. Perdonar no significa borrón y cuenta nueva. No hay borrón ni hay cuenta nueva.
perdonar no significa vivir en negación de lo que pasó, porque nunca podrá ser restaurado tu corazón. No pasó nada, no me afectó tanto. Eso es vivir en negación. Perdonar no significa que el dolor existe. Vas a tener dolor y vas a continuar perdonando y de repente el dolor se acaba. Y perdonar no significa olvidar. Yo puedo ahora, he asistido al gimnasio del perdón y sigo yendo al gimnasio del perdón hasta el día de hoy porque hay cosas que continúan sucediendo que no te gustan. Pero nunca voy a olvidar, por eso estoy hablándote de este hecho que sucedió en mi vida hace muchos años, pero lo puedo hablar sin llorar. Les digo que a mí ya me da flojera hablar del tema y lo hablo porque sé que puedo ayudar a alguien. Pero jamás voy a olvidar algo que pasó en mi vida y que marcó un antes y un después. ¡Ay! ¡Chan, chan, chan, chan! Pues que sí es el perdón, una decisión. O sea, está cañón porque no es nada más como que se te va a dar. Tengo que decidir, como tú decías, sienta o no sienta, bonito, yo tengo que escoger perdonar y nadie lo puede hacer por mí. Nadie. Él no tiene que cambiar para que yo pueda perdonar. Yo lo tengo que hacer, cambie o no. A pesar de. Tengo que poner mis límites para poder perdonar. Mucha gente dice, ay, es que ya me habló bonito, ya me trajo florecitas y ya estoy bien. Ya hablaremos pues de todos esos círculos, ¿verdad? Pero no, o sea, para un verdadero arrepentimiento, y si eso es lo que estás esperando, un verdadero arrepentimiento, pues tiene que dar fruto. Y el fruto tarda un buen rato en aparecer y en madurar. Conocemos una pareja que él esperó 7 años y ella decía, ella llegó a los pies del Señor. Primero llegó él y ella no le creía, o sea, digo, ay, por favor. Y ella llegó a los pies del Señor y decía, ay, Dios, tráeme otro esposo. Y alguien le dijo, sí, ¿cómo no? Aquí está. No, este es el antiguo, yo no lo quiero, pero el antiguo se había transformado de una forma impresionante y él tuvo la paciencia de esperar 7 años a que ella creyera en él. Viera el cambio y creyera en él. Y Dios, por supuesto, obrando en ella, ¿no? Entonces, la verdad, el perdón no es algo que se da, o sea, el perdón se da por medio de una decisión, pero no quiere decir que no pones límites. Por supuesto. No quiere decir que no te vas a proteger tu corazón. No quiere decir que vas a volver a confiar inmediatamente en la persona, porque eso no va a suceder. Puedes amar, pero no confiar. Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces la confianza se tiene que ganar, así como y hay personas que no están dispuestas a esperar todo ese tiempo, sino dicen, pues si no me vas a perdonar de una vez, pues ahí te ves. Exactamente. ¿No? Y desafortunadamente, cuando suceden estas cosas, pues tienes mucho que echar en cara. Sí. Pero si yo decido perdonar, y si yo decido restaurar, yo ya no voy a estar sacando la factura cada 5 minutos. Exacto. O sea que puedo decir que he perdonado, pero en realidad sigo queriendo cobrar la factura. Entonces, el poner límites también, como hablamos la otra vez, o sea, si alguien decidió abortar el plan, salirse, irse con otra persona, y puedes entrar a mi casa y yo te sirvo de cenar todos los viernes para que vengas a ver a los hijos, porque para mí el verte me da esperanza. Pues no, yo tengo que poner límites. ¿Sabes qué? Ya vives en otra casa, ya no estás aquí, te voy a pedir que recojas a los niños, pero no vas a entrar. Llévatelos a donde tú quieras. Claro. Eso es un límite, pero nos da pánico poner límites. Pero perdonar, yo me atrevo a perdonar y a poner límites. Perdonar es obedecer a Dios, porque Él dice que perdonemos a los que nos ofenden. Es una orden. Entonces tenemos que, ¿por qué? Porque a nosotros también se nos ha perdonado. Y eso nos hace vivir en un reino superior, porque la falta de perdón, como decías tú anteriormente, tiene primos que son el resentimiento y la amargura. Y el resentimiento es
sentir constantemente la herida. Entonces, cada vez que tú ves a la persona estar resintiendo, te remontas a lo que pasó, a lo que hizo, y entonces estás, como decía Vivi en una de las ocasiones, ¿no? Estás contando el episodio de hace un momento, de la llamada, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que fue, de lo que vino, hasta que decides cortar con eso y dejar que el resentimiento se quede atrás. No tienes que estar resentir es sacar, ahora sí que está la herida y echarle limón. O sea, deja de estar echando limón a la herida, ¿no? Y eso sí tienes que ser responsable de tus propias acciones. Porque a veces nosotros con esto de querernos vengar y todo, eso no es perdonar. Tienes que ser responsable de lo que tú sí has hecho. Y entonces pedir perdón a Dios por lo que tú sí has hecho. No requiere que la otra persona me responda. Nosotros nos liberamos. La otra persona tendrá que tratar con su propio rollo. Pero no significa que hay una condición para el perdón. Puedes perdonar independientemente de la otra persona. Porque si no lo haces, realmente no es perdonar. Entonces, el perdón hace que mi corazón esté bien con Dios. Eso es lo más importante de todo. Hay una imagen, ¿verdad?, de Pablo que estaba siempre con una persona encadenado a él en sus prisiones, ¿no? Y habían veces en que cargaban a los prisioneros, les ponían un cuerpo muerto sobre ellos. Entonces el perdón, la falta de perdón es eso, estar cargando un cuerpo muerto. Y después lo peor del caso es que te vuelves como la otra persona. Por quererte vengar, vamos a decir que fue por infidelidad. No, pues ahora yo también le voy a hacer lo mismo. O sea, te conviertes en la otra persona tratando de buscar esa como sanidad y esa venganza y eso que tú quieres ver. La verdad es que lo único que haces es que empiezas a endurecer tu corazón y ahí no hay perdón. La reconciliación hace que mi corazón esté bien con la otra persona. ¿Puede haber reconciliación? Sí. ¿Y qué crees? No siempre existe la reconciliación. No siempre existe el que se vuelvan a unir. No siempre existe esa parte a donde vamos a renovar nuestros votos y vamos a vivir felices por siempre. ¿Se da? Claro que sí. ¿Dios lo quiere? Por supuesto. Pero el hecho está en que si una sola persona no quiere restaurar esa situación y vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no va a suceder. El beneficio del perdón es para mí, como lo hemos dicho, y tener un espíritu opuesto a la falta de perdón. Este tema de verdad es bien importante porque obviamente es cuando yo digo que amo a Dios, que tengo una relación con Dios, es un mandato, es un mandato. ¿Y qué pasa si yo no obedezco a Dios? O sea, de veras que cuando entendemos que no tengo que sentir perdonar, pero entiendo que es para mí, Dios se encarga de sanar. El único que va a sanar mi corazón es Dios, pero yo tengo que obedecer. El sentimiento vendrá después, si es que viene. Claro. ¿Ok? Si no obedezco a Dios, lo que estoy yo diciendo es que lo que la otra persona me hizo es más importante que mi relación con Dios. No lo suelto, me la paga, es que por él estoy aquí o por ella estoy aquí, y si él no hubiera hecho, yo no hubiera hecho esto, y esto no me estaría pasando, y yo estaría viviendo así, yo estaría haciendo estos planes, y yo tenía estos planes, y por su culpa, etcétera, etcétera. Entonces, hay una escritura en Mateo 6, 14 y 15 que dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, después del Padre Nuestro viene esto, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará las suyas. A ver. Entonces, neta, la Biblia habla mucho de ir a arreglar el pleito, de si alguien tiene en contra de mí, no me vengas a traer tus ofrenditas y ve y reconcíliate con tu hermano, ¿me explico? Pero es importante para mi paz. ¿Qué pasa si yo no perdono? Si yo no perdono, me meto en el camino de Dios o estorbo lo que Dios quiere hacer con la otra persona. Es como yo perdono, digo, Señor, te lo suelto. Tú sabes, Señor, lo que a mí me duele, tú sabes lo que ha pasado. Lo suelto porque ya no lo quiero seguir cargando. Esto me encanta. La falta de perdón crea problemas de salud. Mira, te enfermas. Yo tengo 2 amigas, las 2 fallecieron.
que estábamos pasando la misma situación y tenía una de ellas una falta de perdón y una amargura, con toda la razón. Sí, o sea, claro. pero las dos murieron de cáncer rápido y jóvenes. A mí me impacta porque yo sé que fue esa amargura y ese dolor y ese, amarrar a la gente, atar a la gente. Y de veras, estoy convencida que el no poder soltar el dolor Sí, les creó sí, esto. Claro. Porque la falta de perdón trae amargura, trae resentimiento naturalmente y contamino yo a los demás con mi amargura. Hay gente que no quiere estar contigo por tu amargura. Digo, la falta de perdón es como tomarte tú un veneno, esperando que le haga efecto a la otra persona. Exactamente. O sea, Exactamente. te enferma, empiezas de verdad a maquinar y a hacer cosas y no, ¿cómo voy a perdonar esta traición, no? Pero, o sea, me encanta que Pedro, preguntaba, ¿no? En Mateo 18:21, dice, se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, o sea, ya para que dijera hasta 7 era un chorro, ¿no? Me encanta la respuesta de Jesús, no, te digo que hasta 7 veces, no, perdón, te digo que hasta 7 veces, no te digo, sino, perdón, lo interpreté a mi manera. No, claro que no. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, contestó Jesús. Y otra versión dice 70 veces 7. Entonces, híjole, pues y luego alguien dice, bueno, pero ya lo hice. ¿En un día? A la misma persona. A la misma persona. Todo el año. Pero digo, lo que tenemos que entender, y esto aplica para todo de verdad, es que el perdón es un proceso constante. Un proceso constante, porque a veces, haz de cuenta, el papá de mis hijos les dio todo a mis hijos. O sea, nunca les faltó nada, les dio de más. Hasta ahora son adultos y él siempre es un hombre muy generoso. Pero si ella iba a tener una fiesta o algo y quería un vestido, se le daba todo lo que él quería darle, pero a lo mejor no lo que ella quería en ese momento. Claro. Entonces decías, wow, o sea, ¿cómo no le puede comprar un vestido? Y entonces a mí me daba tanto coraje, decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Sí. Entonces es un proceso constante, porque siempre habrán cosas nuevas que saldrán, que tendremos que perdonar a la misma situación, cuando regresan los pensamientos negativos. A veces cuando se empieza a asomar un pensamiento, ay, Señor, lo perdono, lo perdono, lo perdono. O sea, no quiero estar yo contaminada. ¿Y cómo sé que ya perdoné? Tengo paz. Es que eso es... tienes paz, tienes esa tranquilidad, tienes convicción de que Jesús está cerca, que Dios obrará para bien en tu vida. Eso sucede y la paz, esa paz de Dios quita el temor, la ansiedad, la angustia, el vacío y la soledad, pero la herida, o sea, cuando existe una herida, digo yo, honestamente estoy pasando por una situación en la que me está costando mucho trabajo perdonar. Perdonar una traición, perdonar un abuso, perdonar una falta de todo. O sea, me cuesta mucho trabajo y quiero llegar a esa paz. O sea, tengo la paz de Dios en el sentido de que ya como que estoy llegando a sentarme, ¿no? A sentarse y a decir, ok, ya, esto pasó. Tengo que seguir adelante con lo que tengo por delante, ¿no? Pero qué difícil cuando tienes esta herida decir, ¡uy! ¿Cómo se atrevió? Aquí entra donde dice la palabra un día a la vez. Sí. Cada día tiene su propio afán. O sea, yo pensé que jamás iba a poder estar en la presencia del papá de mis hijos y yo estar bien. Yo decidí no perderme de una sola actividad de mis hijos. Tengo hijos hombres, iban en el futuro a trabajar con su papá, lo cual está pasando, el deporte del papá, todo. Y yo sentía que yo iba a estar perdiendo constantemente. Sí, claro. Pero cada vez que yo tenía que estar en un evento de mis hijos y él presente, yo me
Terapiabas. No, al principio no me podía ni terapiar, no me podía ni concentrar en lo que estaba pasando, no quería ni voltear. Era un nudo en la garganta, el querer salir corriendo. Y nunca me imaginé poder estar en paz en eventos de nuestros hijos juntos y yo bien. Bueno, yo tengo un ejemplo de eso tuyo. Yo me acuerdo que cuando fuimos a una graduación, ya para esto ya se habían casado ustedes dos, ¿verdad? Tu esposo tu ex se había vuelto a casar, tú te habías vuelto a casar y todo, y estabas caminando y era como uno de los primeros eventos de tus hijos, la graduación de uno de ellos, ¿verdad? Pero oh, sorpresa que tu ex acaba de tener un bebé. Con la otra señora. ¿Con quién se casó? Con quién se casó. Entonces eso trajo en sí mucho conflicto entre los hijos, entre todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces me dio mucha risa porque al principio viví así como que yo no lo voy a ni cargar al bebé. Yo no puedo ni ver. No quiero, ¿no? Y en 2 segundos todo eso se fue por la ventana. Yo ya la veía a ella con el bebé y le tomé una foto y le escribo, no, que no. Porque pues te diste cuenta que el bebé absolutamente no tenía nada de todo culpa. sucedió en orden, Sí, obviamente. sí. Ya estábamos divorciados, él se casó, tuvo este hijo. Yo tuve que aceptar Sí. a este chiquito, que ahora ya no es chiquito, que era el hermano de mis hijos. Sí, qué difícil. Y medio aparte hermano. no fue, tuvo un hijo con otra, casado conmigo. Exacto. Pero las etapas siguen, eventos siguen. Y sí me creó una crisis. Una crisis que no me debería afectar, pero claro que sí me afectó muchísimo. Y poco a poco, en ese perdón, en ese dolor, en esa etapa, a soltar y decir, Señor, es lo natural en otro matrimonio, él es libre para hacer su vida, es hermano de mis hijos, va a estar y yo tenía un nieto que nació al año siguiente, Sí. nuestro primer nieto, y dije, van a ser amiguitos, el tío y el sobrino de la misma edad prácticamente, Sí. pero tuve que aceptar con amor a este hijo, y de verdad que fue Dios el que nos hace bendecir. O sea, Eso sí. cuando empiezas a sentir que has perdonado es cuando sueltas y empiezas a bendecir a la otra persona, no a maldecir. Exacto. O sea, quitas el odio, la amargura, el resentimiento, no olvidas lo que pasó, pero ya no es esa intensidad. Sí. Y auténticamente no te das ni cuenta cuando hay esa transición y dices, ay, no pasó nada. Ay, pude estar bien. Ay, yo pensé que iba a pasar y sentir y entonces, y empiezas a planear todo cómo estar. Y de repente te das cuenta que estás bien. Nunca vas a estar al 100, Claro. pero puedes estar bien. Y cuando perdonas es que bendices. Pero hay un ciclo del perdón. O sea, tengo que decidir romper ese ciclo de maldición, porque empiezo, y que le pase, y esto, y lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito como que ese círculo, así como hay el círculo de la violencia doméstica, yo empiezo a maldecir y digo, y no, y desgraciado, infeliz, bla, bla, bla. Yo me ato, yo abro heridas. Cada vez que yo hablo y maldigo y digo, vuelvo a abrir la herida, vuelvo a abrir la herida. Entonces, perdono las ofensas. Entonces, luego ya bendigo y rompo ese ciclo de maldición y de falta de perdón. Entonces, es necesario perdonar, es necesario perdonarme a mí misma. Entregarle mi herida a Dios, entregar mi artez, mi dolor, y dice la palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible, y encontrarán descanso en su alma, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Yo tengo que entregarle, Señor, siento todo esto y se vale, pero por un tiempo. El sufrimiento, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Así es que
yo tengo que permitir que Dios haga su obra en mi corazón. Yo en mis fuerzas ni perdono, ni tengo ganas, sigo maldiciendo, sigo odiando, sigo influenciando mal a mis hijos, sigo yo siendo infeliz y amargada, no disfruto nada en la vida. Pero si yo decido soltar, empieza Dios a actuar en mí. Digo, es que el perdón es realmente, lo dijimos anteriormente, pero es lo que te permite salir adelante. Y no se trata de minimizar lo que pasó. Exacto. No se trata de que no te deben, pero se trata de poner en esa cuenta saldado. No más. Uh-huh. Y no estás minimizando lo que pasó, uh-huh, pero de verdad eso no se puede lograr solos. Uh-huh. O sea, por eso necesitamos un ser sobrenatural. Nuestro ser sobrenatural le llamamos Jesús. Uh-huh. Y podemos seguir lo que la palabra de Dios dice. A lo mejor tú tienes una religión, qué padre. A lo mejor tú tienes una relación personal con Jesús, qué padre. Pero de verdad te lo digo, este tipo de heridas, este tipo de cosas no se pueden hacer solos si no tenemos un ser supremo que nos ayuda. Porque cuando nosotros pensamos, híjole, ¿sabes qué? A ver cómo, y voy al psicólogo, y voy al consejero, y voy al pastor, y voy a esto, y voy al otro, y empiezas a repetir lo mismo, ya hasta te hartas, ya te cansaste de andar diciendo lo mismo. Llega un momento en el que de verdad necesitamos el ser sobrenatural y nosotros necesitamos pedirle a Jesús que entre a nuestro corazón y lo reconozcamos su obra redentora en nosotros primero, uh-huh, en nosotros, en mi propia falla, en mi propio pecado, en mi propio no atinarle al blanco en mi vida y entregarle a Él todas estas cosas de mí, uh-huh, de mí. Y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y después Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Gloria, a Vivian, a Mónica, a Raúl, a Conchita, a Juanita, que dio a su único hijo para que Gloria, Vivian, Juanita, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando yo tengo vida eterna, entonces puedo descansar en decir, ok, Dios, no lo entiendo, no me gusta, paso por esto y me choca, pero, híjole, puedo orar por esa persona. Y la verdad es que, orar por una persona que te ofendió tanto, orar por alguien que te hizo tanto daño, cuesta mucho trabajo. La verdad, yo al principio decía, hay que orar. Me decían, vamos a orar. Y yo, o sea, pues, ora tú. Uh-huh. Sí. Y yo decía, sí, ora. Y poco a poco, de verdad, estoy así como aprendiendo a orar por la persona que me ofendió. Dice la palabra de Dios que cuando tú perdonas, ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza de la persona, y esa era mi motivación. No que caiga fuego del cielo. No, ahora es ya, ¿sabes qué? La perdono, lo perdono, te lo entrego, no me debe nada, está saldada la cuenta, y cuando amanezco al día siguiente y vuelvo a tener ese enchuecamiento, ¿verdad? De boca, entonces vuelves otra vez a decir, uh-huh, decido perdonar, decido soltar. ¿Por qué? Porque mis pecadotes, Dios me los perdonó. Yo no soy una persona perfecta, necesito el perdón de Dios en mi vida para poder ser sinceramente una persona que perdona. Algo que es muy importante entender es que mucha gente dice, el tiempo sana, el tiempo va a sanar. Exacto. El tiempo no sana nada. Uh-huh. Lo que hago durante ese tiempo, uh-huh, es lo que me ayuda a sanar. Exacto. Y el perdón es un proceso largo, porque como dijimos, hay diferentes episodios. ¿Cuál es la importancia de tener a Jesús en tu corazón? Que Él sana heridas. La persona que te lastimó jamás será la persona que te sanará. Nunca, nunca, nunca.
Solamente el experimentar el amor de Dios, el amor de Jesús en tu corazón. Por eso es la importancia de invitarlo a tu bronca, de invitarlo a tu vida y decir, Señor, yo no puedo. Quiero perdonar, pero estoy tan lastimada que no puedo. Es demasiado el dolor que siento. No puedo. Y voy a cambiar mi no puedo con no quiero. Yo no quiero perdonar, no se merece mi perdón. Pero con Jesús a tu lado, no tienes que hacer nada. Simplemente decidir todos los días. Todos los días. Todos los días decido perdonar. Sí. Y cuando se asome la cabecita de... ¡ah! Dice la palabra de Dios que llevemos nuestros pensamientos cautivos. Es que me hizo. Y luego viene la comadre, la amiga, Ay, sí. y te empiezan a contar y tú, "Ay, pero déjame que yo te cuente lo mío". Exacto. ¿Sabes qué? Cuando llega un momento en que Ya no. te da flojera, Ujú. ya no tienes que decir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. A mí me interesa decirte que sí se puede. Sí. Me interesa decirte que el dolor es tremendo. Que el rompimiento de sueños, de metas, de planes, que dices, wow, planeamos esto y esto y esto y yo no lo puedo hacer o no se logró, pero hay otras cosas. Y Dios dice, ¿no? Que olvides las cosas del pasado, que ya no vivas en el pasado. Exacto. Que Él está haciendo algo nuevo. Algo está sucediendo y no nos damos cuenta que Él está abriendo un camino nuevo en el desierto y ríos en lugares desolados. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. En cualquier tipo de dolor, de decepción. Mira, Jesús fue traicionado, escupido, destruido, vendido. Sufrió lo que nosotros vamos a sufrir. ¿Para qué? Para que no tengamos un Dios que es indiferente a lo que tú estás sufriendo. Pero mientras tú no perdones, no vas a poder vivir una vida en libertad y disfrutar lo que Dios sí tiene para ti, a pesar de las pérdidas que hayas tenido. Así es que de verdad yo quiero invitarte a que tú te analices, a que te cheques el aceite en el perdón y que hoy decidas, y yo te quiero acompañar en una oración. Así Te es. pidan perdón o no. Ujú. Y no tienes tú que salir a pedir perdón tampoco. Exacto. Esto es un paso inicial Con Dios. con Dios y que en fuerte tú digas, Señor, perdono a, pon el nombre de la persona o personas que te hayan ofendido, no nada más una persona que te haya, en una situación de divorcio, perdono a, y lo libero y lo suelto. Y te pido que seas tú el que sanes mi corazón. Suelto la traición, suelto el engaño, suelto el abuso y te pido, Señor, que tú sanes mi corazón y que pueda recordar sin dolor, que tú sanes la herida tan profunda de infidelidad que pensé que iba a perder la cabeza, pero que tú, con tu amor, has hecho que yo pueda tener libertad. Y te doy gracias por morir por mí y por morir por mi libertad. Y entrego el dolor y suelto a la persona que me ofendió. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta pequeña oración, de verdad, tienes asegurado que quizás no sentiste nada, pero síguela haciendo todos los días. Es una buena oración. Hasta que se convierta en una realidad, hasta que realmente tus sentimientos estén totalmente cambiados y que sea una realidad en tu vida. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos y acordarnos de que tenemos que ir al gimnasio del perdón. Por favor, escúchenos bueno, tenemos en Instagram, Facebook y YouTube y se llama Lugar Seguro Podcast. Ahí nos puedes encontrar en todos los episodios que hemos estado haciendo para ti, para tu sanidad, para diferentes personas que puedas conocer. Hemos hablado del duelo, hemos hablado de cómo poner límites. Estamos hablando, y ya por cerrar casi la serie de separación y divorcio. Y de verdad estamos súper, súper felices de que nos encuentren por ahí y que nos ayuden a darnos likes y todo.
Y bueno, si tú quieres formar parte de un grupo en persona para tratar estos temas y pasar por este proceso que hemos estado platicando en nuestros podcasts, comunícate al 619-920-4166, déjanos un mensaje y nosotros nos comunicaremos contigo para empezar a formar los grupos en San Diego, Chula Vista y los alrededores. Que Dios te bendiga y recuerda que este es tu lugar seguro.